especial porque es de un paciente operado de cirugía de alargamiento y engrosamiento de pene esta mañana, pero como me cuesta tantísimo conseguir que contéis vuestras experiencias porque entendemos que os da mucha vergüenza, pues al final, como sí o sí quería que lo contara, porque claro, se ha operado esta mañana y esta tarde ya se encuentra muy bien, pues vamos a dejarle que se ponga así oculto de espalda, como si hubiera hecho algo malo, pero eso es lo primero que hay que decir, que no es nada malo operarse el pene, ni mucho menos. No, buenas tardes. Cuéntanos un poquito cómo estás, cómo te encuentras. Hombre, pues ya por la tarde estoy muy bien. Después de una siesta que me he echado, pues normal. Pero por la mañana la verdad es que bastante nervioso, muy nervioso. Muy bien. ¿Hace cuántas horas te hemos operado? ¿Te lo sabes más o menos? Terminamos a las 12 de la mañana y son las 7 ya. 7 de la 7 tarde. horitas. ¿Y cómo te encuentras? Pues muy bien, la verdad es que puedo andar, ahora me voy a ir a echar una cerveza. Y no sé, la verdad es que muy bien. Muy bien. A ver, que lo tienes dolorido un poco, te da como tirones en la parte de la cicatriz, pero se puede aguantar bastante bien y puedes andar y puedes subir escalones y todo. Muy bien. Cuéntanos un poquito cómo ha sido llegar hasta aquí. Tú nos mandaste un mail, ¿no? Yo envié un email porque te vi principalmente la resistencia, luego a través de internet fui buscando información y es cuando te vi allí, entonces me interesó mucho su página. Porque la verdad es que tenías bastantes antes y después de pacientes. Bastantes, un Un montón. montón. Y claro, eso te ayuda mucho a animarte a hacerlo con usted, claro. Muy bien. Y nada, de ahí pues ya contacté con usted por correo, la verdad es que fue bastante rápido. Muy bien. Y como estaba muy nervioso, pues dije a las enfermeras que así me podían contactar lo antes posible con usted y fue inmediato, la verdad. Sí, sí. Yo cuando nos podéis ahí urgente, por favor, que hay, te sorprendía la cantidad de gente que hay. Que te voy a llamar Paco si quieres para ponerte un nombre, me sabe mal estar así. Que nos dice, por favor, a ver si me lo podéis agilizar rápido, que llevo muchísimos años queriendo. Oye, en tu caso, lo que yo quería encontrar sobre todo, tú vienes de fuera, ¿no? Yo vengo de Desde fuera. otra ciudad, y que has llegado esta mañana, ¿no? Directamente. Sí, salí Eso por la lo he noche visto. y he llegado aquí por la mañana pronto y la verdad es que no tengo ningún problema. Nos hemos visto, hemos suelto dudas, hemos hecho la cirugía. ¿Y tú crees que estarías para volverte en coche 3 horas ahora tranquilamente o no? Sí, sí, sin problema. Bueno, se queda a dormir porque Hay que aprovechar en el la momento. ciudad, también que ha venido con su familia, pero no hay ningún problema. En tu caso has venido acompañado. Si hubieras venido solo, ¿te habrías visto muy imposibilitado? No, la verdad es que no. A ver, a lo mejor el tema de conducir, si te va No, recientemente a operación, no te habría dejado si vas solo. Pero en AVE o alguna herramienta de transporte que te ayude, sí, sin Muy bien. problema. Cuéntanos un poco cómo ves el resultado inmediato, que obviamente está inflamado y se ve menos el alargamiento y demasiado el engrosamiento. Yo le comentaba ahora al explorarle que uno de los mejores criterios es comparar dónde acaba el pene respecto a los testículos. Esta mañana, cuenta un poquito cómo estaba y cómo está ahora, si quieres. Hombre, esta mañana pues venía un poco, con buenas palabras, acojonado. No, pero me refiero, ¿cómo está en estado normal tu pene antes? No llegaba al final de No los testículos. llegaba y bueno, ahora yo creo que sí. A ver, ahora mismo está muy inflamada y claro, tu cabeza pues no sabe si al final Pero la longitud no puede estar inflamada. Al revés, la longitud se pierde con la inflamación, acuérdate. ¿Tú te ves que el pene pasa del final de los testículos Sí, ahora? sí se ve. Eso sí, dentro de 2 o 3 días, cuando se empiece a inflamar la parte interna, perderá longitud. ¿Vale? El hecho de que tengas inflamación no te va a hacer verte más. De hecho, esto es una cosa súper importante. Hasta que no pasan 6 meses, que eso te lo he dicho a ti antes de operarte, ¿verdad? No vemos el resultado final. Súper importante esperar a ello. Más cosas que te iba a preguntar. Tú eres una persona que, por lo que me has contado, eres un poco experto en aparataje y demás. ¿Ha habido algo que te haya funcionado de verdad? Hombre, a ver, funcionar, a lo mejor para engrosamiento, el Badmate sí que me funcionó, pero luego otro como el Jekyll o la herramienta esta del el Stem, ¿cómo se llama? Que he buscado tantas cosas que he sido. Al final, Al final permanente yo duradero. creo que no. Claro. Y luego, sí, el Badmate. La verdad que es el que más o menos me ayudó un poco, pero tampoco te ayuda tanto. El problema es que lo que te ves en cuanto pase un tiempo sin utilizarlo, te lo vas a dejar de ver automáticamente. Y sobre todo lo que le estaba explicando esta mañana, el efecto tan lesivo a largo plazo que pueden tener. Porque al final estás haciendo unas tracciones en el pene que no son normales. Y me gustaría, si quieres, que cuentes un poco tu historia personal, desde hace cuántos años querías hacerte esto y demás.
Hombre, yo con este problema lo llevo desde hace muchos años, desde muy chico, y ahora, bueno, pues he tenido la oportunidad de conseguir unos ahorrillos y me he podido hacer, pero el complejo ha sido desde pues, muy pequeño, muy pequeño. Y eso que me has contado esta mañana es que, jolines, se me parte el alma y además te echa un poco la bronca, ¿no? Te he dicho que eso no puede ser, no se puede depender de una autoestima personal para hacer cosas. Claro, porque al final te limita un poco a hacer un poco tu vida, porque al final si quieres salir con personas, si te da un poco de vergüenza a la hora de ir al aseo, o más, por ejemplo, como festivales, que ya saben cómo son festivales, que al final todos están ahí todos juntos y te tienes que sacar ahí el pene para mear y eso te da un poco más de vergüenza. Y por eso la verdad es que ahora estoy más contento. Es una pena. De todos modos, yo, antes de eso hemos hablado antes de empezar la operación, ¿verdad? Sí. Yo ya le he dicho que eso no puede ser, porque al final puede tener cualquier patología. Tenías muy claro que no sabes cuántos centímetros vamos a sacar hasta que hacemos la cirugía. Entonces yo lo último que quiero es que alguien se pueda decepcionar y que toda la ilusión que tenías esta mañana, pues por suerte ha ido todo muy bien, vamos a ver hasta dónde evoluciona, porque al final esto es medicina y no se puede prometer un resultado, no se puede prometer ni medio centímetro ni 10, no se puede prometer nada, porque depende de lo que encontremos. De hecho, se ha sorprendido porque te lo hemos hecho con anestesia local, ¿no? Y lo correccionaron un poquito. ¿Has sufrido mucho o qué? A ver, al principio un poquillo, encima estaba muy nervioso. Estaba temblando el pobre. Pero bueno, ahí estaba la enfermera para darme toquecitos en la pierna como no pasaba nada. Pero bueno, a ver, es un dolor que la verdad es que se puede soportar. Y yo te pregunto, ¿te habría merecido la pena que te hubieras sedado y después tener que estar ingresado y tal? ¿O lo prefieres así? No, a ver, yo prefiero yo creo que así, y así ya puedes disfrutar un poco de tu habilidad, porque al final te vas a sedar y al final vas a estar un poco Oye, y tonto. el riesgo anestésico que tiene, pues claro, si lo hacemos... Igual. Si antes estamos haciendo mucho anestesias locorregionales en las cuales dormimos directamente en el ligamento suspensorio, dormimos la cinta de alrededor y bueno, pues siempre podemos hacer ahí un poquito de sedación. Pues amigo mío, muchísimas gracias. Me da mucha pena que no podamos enseñar tu cara porque, joder, yo te veo súper contento, pero lo entiendo. Y una de las cosas que hay que insistir mucho de esta cirugía es que la gente no la hace por necesidad, sino porque le apetece. Igual que hay mujeres que tienen un problema estético con el pecho y que eso le reporta. Ayer mismo veía una paciente que me decía que no salía de casa porque se veía el pecho muy grande y es una pena, y también le dije que no podía ser. Pues hay que normalizar que hay gente que le apetece tener un pene más grande. No debe ser un complejo nunca, pero sí algo que podemos querer mejorar, y que pues para eso está la cirugía, para intentarlo. Desde luego es el único mecanismo que de verdad a priori, por ahora vamos siempre de verdad, tú vas a seguir mirando cosas seguro, lo que encuentres me lo mandas y yo te doy mi opinión a nivel médica, pero vamos, que hay que entender que esto no es un problema, sino que es algo que podemos mejorar y que pues el paciente que quiera, que no tenga ningún miedo de preguntar, que es una cirugía muy frecuente, también te lo he contado hoy, que cada día hay más gente que se lo hace y la tenemos que normalizar y tratarla con la tranquilidad que se merece. Así que nada, muchísimas gracias porque en realidad eres muy valiente de contarlo aunque sea.